La mujer temblaba bajo la lluvia helada, y nadie se detenía a mirarla, como si fuera parte del paisaje gris de la ciudad. Él, con los dedos entumecidos después de un turno interminable, sintió un impulso extraño, casi urgente, que lo llevó a quitarse la chaqueta sin pensarlo. El viento golpeó su cuerpo descubierto, pero lo único que importaba era cubrir los hombros frágiles de aquella desconocida que parecía romperse con cada soplo frío. Cuando ella levantó la mirada, sus ojos brillaron con una mezcla de miedo y desconcierto, como si no entendiera por qué alguien haría algo así por ella. La luz del farol parpadeaba sobre su rostro, revelando ojeras profundas, labios morados y una tristeza silenciosa. El no dio. La chaqueta cayó sobre sus hombros como un abrazo cauteloso. Un suspiro escapó de ella, tembloroso, agradecido y al mismo tiempo lleno de vergüenza contenida. El silencio entre ambos se volvió espeso, pero no incómodo. Era un espacio cargado de preguntas que ninguno se atrevía a formular. Los autos pasaban dejando estelas húmedas, mientras la lluvia marcaba un ritmo constante sobre el techo metálico de la parada. Ella apretó la chaqueta como si fuera un salvavidas, mientras él la observaba con una inquietud que no lograba explicar. Había algo en su forma de respirar, algo frágil, casi roto en gracia, murmuró ella al fin, con una voz tan baja que casi se confundió con el sonido de las gotas golpeando el pavimento. Él respondió solo con una sonrisa suave, tímida, como si no quisiera hacerla sentir obligada. Pero sus ojos, incapaces de mentir, mostraban un interés genuino, una curiosidad que intentaba disimular. Ella desvió la mirada, como si esconder sus emociones fuera una costumbre demasiado arraigada. El autobús apareció lentamente entre la neblina, su luz blanca, cortando la oscuridad de la madrugada. Ella dio un pequeño paso hacia adelante, pero su cuerpo se tensó de una manera que él notó de inmediato. Sus manos comenzaron a temblar de otra forma, no por frío sino por un miedo repentino que le erizó la piel. Él sintió que algo iba mal, algo que no tenía que ver con la lluvia ni con el clima. Las puertas se abrieron con un soplido pesado, y ella retrocedió instintivamente, como si ese sonido la hubiera empujado hacia atrás. Él no sabía qué decir, pero su mano se movió sola, rozando apenas su brazo y deteniéndola por un instante. Ella respiró hondo, tratando de estabilizarse, pero sus ojos mostraban una tormenta interna, imposible de ocultar. Parecía que ese autobús era más un peligro que un refugio en sí. ¿Subes? ¿Estarás bien?, preguntó él finalmente, rompiendo el silencio con una frase simple, pero llena de una preocupación inesperadamente profunda. Ella lo miró entonces con una intensidad que lo dejó quieto, como si evaluara si podía confiar en aquel desconocido de manos ásperas y voz cansada. Una lágrima que no pudo contener se mezcló con la lluvia, y él no supo si debía fingir que no la había visto. Ella negó con la cabeza, apenas, como quien confiesa un secreto demasiado grande, sin usar palabras. Él sintió un vuelco en el estómago. No sabía qué historia cargaba, pero era evidente que era una historia pesada. El autobús seguía esperando, su motor gruñendo con impaciencia, y la escena parecía suspendida en un segundo eterno. Él se colocó entre ella y la puerta, guiado por un instinto protector que nunca antes había sentido. El conductor hizo un gesto molesto, pero al ver el rostro de la mujer, algo en su expresión cambió. Cerró las puertas sin decir nada, y avanzó, dejándolos solos bajo el techo goteante de la parada. Ella soltó un suspiro tan profundo que parecía llevar años atrapado en su pecho. La calle quedó en silencio, salvo por la lluvia que seguía cayendo como un telón interminable sobre ambos. Ella abrazó la chaqueta con más fuerza, respirando como si recién hubiera escapado de algo imposible de nombrar. Él la miró, mojado, helado, pero completamente firme, esperando sin presionar, sin exigir, solo presente. La noche parecía haberse oscurecido aún más, pero entre los dos había un pequeño espacio cálido que no provenía de ninguna luz, sino del simple acto humano que había iniciado todo. Y fue entonces cuando ella, con la voz temblorosa, dijo algo que él jamás imaginó escuchar. La voz de ella se quebró al pronunciar aquellas palabras, y él sintió un estremecimiento recorrerle la espalda. Nunca había imaginado que tras esa apariencia frágil se escondiera alguien capaz de sostener tanto poder y dolor a la vez. Sus ojos se encontraron en un instante que duró siglos. Él comprendió que no era solo una mujer cualquiera, sino alguien que había aprendido a sobrevivir en un mundo que parecía devorar a todos los demás. El frío continuaba cortando su piel, pero ya no importaba. Cada gesto de ella, cada parpadeo, parecía contar historias que nadie más conocería. Sus manos, antes temblorosas, ahora descansaban sobre la chaqueta, como si estuviera aferrándose a un hilo de humanidad que él le había ofrecido sin darse cuenta. La tensión entre ambos se suavizó, pero no desapareció. Algo profundo y frágil se había despertado en el aire. Ella comenzó a caminar lentamente hacia el autobús. Wael la siguió, manteniendo una distancia prudente. Cada paso resonaba sobre el pavimento mojado,
Cada movimiento parecía un eco de emociones reprimidas durante años. La ciudad seguía su ritmo indiferente, ignorando la conexión silenciosa que se había formado entre dos extraños, un hilo invisible que los mantenía unidos, a pesar de todo. Al llegar a la puerta, ella se detuvo un instante y volvió la mirada hacia él. Sus ojos brillaban con gratitud y algo más, un reconocimiento silencioso de que aquel pequeño acto de bondad había significado más de lo que él podía imaginar. No esperaba esto. Nadie lo hace, murmuró, apenas audible, y él solo asintió. Incapaz de encontrar palabras que hicieran justicia a lo que estaba ocurriendo, el autobús arrancó lentamente, llevándose consigo la niebla y la lluvia, en un reflejo difuso de luces amarillas y rojas. Él se quedó en la acera, empapado, observando cómo desaparecía poco a poco. Sin embargo, no sintió tristeza, sino un extraño alivio. Sabía que, aunque se separaran, algo había cambiado para siempre entre ellos. La pequeña chispa de conexión humana había iluminado la oscuridad de esa noche. Semanas después, ella apareció inesperadamente en el lugar donde él trabajaba, caminando con la seguridad y el porte de alguien que nunca olvida un gesto verdadero. Él la reconoció de inmediato, y por un instante, el mundo pareció detenerse al CEO poderosa, y la persona común se encontraban de nuevo, pero esta vez, con una historia compartida. Ella sonrió, no con orgullo, sino con una emoción genuina, que rara vez permitía que otros vieran. Quería agradecerte. De una manera que importe, dijo. Su voz firme pero suave, llena de una vulnerabilidad que la hacía humana. Él se quedó sin palabras, sorprendido de que alguien con tanto poder pudiera inclinarse hacia un desconocido para mostrar gratitud sincera. La chaqueta húmeda de aquella noche ya no importaba. Lo que importaba era la conexión real, inesperada, que había surgido entre ellos. Pasaron horas hablando, compartiendo fragmentos de sus vidas, descubriendo que la distancia entre mundos distintos no era tan grande como parecía. Él escuchaba con atención, maravillado por la fuerza que ella había desarrollado, y ella encontraba alivio al revelar emociones que había escondido durante años. La lluvia que persistía fuera del edificio parecía menos fría, como si la ciudad misma respetara ese momento de intimidad y revelación. Al final del día, ella se levantó, lista para irse, y él sintió un vacío extraño, como si algo esencial estuviera a punto de desaparecer. Sin embargo, antes de marcharse, se giró y le entregó un sobre discreto. Abre esto cuando estés solo, dijo. Y sus ojos reflejaron una mezcla de misterio y esperanza que lo dejó sin aliento. Él asintió, sabiendo que esa noche había cambiado su vida para siempre. Aunque aún desconocía cómo, al abrir el sobre, encontró una nota breve y unas llaves en su nuevo departamento en el corazón de la ciudad. Un gesto inesperado que combinaba generosidad, confianza y una invitación silenciosa a creer en lo imposible. Mientras sostenía el papel y las llaves, comprendió que aquel encuentro casual, esa chaqueta entregada sin pensar, había iniciado algo mucho más grande que ellos mismos, y en ese instante, comprendió que la bondad, incluso la más simple, podía transformar vidas de maneras que jamás se imaginan.